El siguiente video voy a tratar el tema de funciones anónimas. La característica de una función anónima es que no necesita que se cree en un script y al no crearse en un script pues tampoco requiere que se guarde. Aunque lo ideal obviamente es poder generar el script de tal manera que cuando yo cree mi función, si debo hacerle algún tipo de corrección pues se me facilita hacerlo, a diferencia de desarrollarlo o digitarlo directamente en el command window. La sintaxis de una función anónima es la siguiente: declaramos nuestra función de salida. Esta función utiliza un elemento que se llama manipulador, que en este caso es este arroba, donde vamos a declarar nuestras variables independientes que dependen de una regla de correspondencia. ¿La regla de correspondencia qué es? La función realmente, ¿sí? Entonces aquí declaramos nuestra función y aquí nuestras variables en las cuales se va a calcular en la función. Entonces es importante pues tener en cuenta esta estructura para poder declarar una función empleando esta estructura de función anónima o empleando un manipulador. Veamos un ejemplo de cómo funcionaría la función anónima. Entonces nos dan aquí una función cuadrática y nos piden evaluar la función cuando x vale 2.5486 y menos 1.451. Me piden que también la evalúe en estos valores o que emplee un vector directo tomando en cuenta este intervalo, y además nos piden que dibujemos la función. Entonces vamos a proceder a ir a MATLAB. Repito, debido a que nos van a dar diferentes datos diferentes problemas a resolver, entonces es mejor emplear un script. Lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra función. Entonces f igual, llamamos al manipulador, en este caso es arroba, nuestra variable independiente, que en este caso es x, y digitamos la ecuación, que en este caso sería 2 por x al cuadrado menos 3 por x más 1. Luego, ya como tenemos nuestro manipulador, ya simplemente lo que tenemos es que declarar la función de los valores, en los cuales valores que nos dieron en el ejercicio. Por ejemplo, y será igual a ¿quién? A f de quién, del valor que me piden calcular, o sea de 2.5486, ¿sí? También y igual a f de quién, del segundo valor, que sería menos 1.451. Ya con esto es suficiente, entonces podemos evaluarlo y efectivamente me dan los valores como tal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Entonces estoy declarando la salida de f, que es esta, que llama a x, que es esta, y que se calcula en la función. Y esos son los respectivos valores para estos dos datos. Otra opción que podemos emplear, dado el caso que nos dan dos valores que pertenecen a la misma función, es declarar un vector. Entonces, por ejemplo, vamos a suprimir estas instrucciones. Entonces declaro un vector donde la misma instrucción anterior, y igual a f, donde f llama a quién, a x, pero notemos algo importante: como estamos trabajando con un vector, debemos ajustar nuestra ecuación para que reciba un vector. Si la dejamos tal como está, al correrla, noten que me va a generar un error. Noten acá, ¿por qué? Porque como estamos trabajando con un vector, debo colocar acá punto, que me indica que es una operación punto a punto relacionada con los vectores. Entonces vamos a limpiar y vamos a correr nuestro programa, y efectivamente aquí tenemos nuestra función manipuladora con los valores que tenemos acá, noten acá, que es el mismo que tenemos aquí, y nuestras respectivas salidas en forma de vector.
Esta sería la opción más ideal para poder trabajar los manipuladores. Dado el caso, si me dan pues, muchos valores, declararlos uno por uno pues no es lo ideal. Es simplemente formulamos nuestro vector y lo llamamos aquí a través de la función, y con eso es suficiente. Ahora vamos para el segundo punto, que ya prácticamente estaría resuelto con base en lo que declaré en este punto. Entonces aquí tengo mi vector. Como me están dando estos datos, los declaro como vector, lo llamo, y recuerden que aquí, como ya está ajustada la ecuación para que reciba un vector, lo podemos correr y efectivamente aquí están los datos relacionados con la función. Vamos para el tercer punto. Entonces, en el tercer punto me indican que me dan una pareja ordenada, que aparentemente es una pareja ordenada, pero es un intervalo, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces me dicen que el intervalo menos 2, 2. Entonces podemos hacer lo siguiente: menos 2, los puntos 2, punto y coma, y ya con eso tenemos nuestro vector declarado. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque el vector es continuo y tiene divisiones de 1 en 1, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces puedo hacer esta operación sin ningún inconveniente. Lo volvemos a correr y noten que vuelvo a obtener el mismo dato que el ejercicio anterior, como podemos observar acá. En el último punto me piden graficar esta función en este intervalo. Entonces lo que procedo a hacer es lo siguiente. Entonces plot, recuerden que va primero nuestra variable independiente. Esta variable independiente, ahora vamos a colocar nuestra variable dependiente, que en este caso sería la función f de x, y quiero que la curva aparezca en rojo. Vamos a colocarle unas etiquetas. En X y Y. El título, que va a ser nuestra función. En este caso no es necesario dejarla aquí, noten que aquí la estoy cuadrando como si fuese escrita en el cuaderno, y ya con esto quedaría lista. Vamos a colocarle una grilla y vamos a proceder a graficar, y efectivamente aquí tenemos nuestra función. Obviamente no podemos decir que es una función estrictamente hablando matemáticamente, porque noten que terminan en unas puntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suavizar la función. Suavizarla significa agregarle más divisiones al intervalo que me están dando. Entonces aquí las divisiones están dadas de 1 en 1. Entonces vamos a dividirla en 0.1. Volvemos a correrla y noten que la curva se suaviza, que es lo que necesitamos observar. Una particularidad de las funciones anónimas es que me permite trabajar con más de una variable. En este caso trabajamos solamente una función cuadrática de una sola variable, pero puedo ingresar varias funciones de 2 o 3 variables. Obviamente hay que tener cuidado porque ya la estructura de las mismas pues cambia un poco, pero digamos que en el caso del cálculo que trabaja uno con 3 variables, las funciones anónimas pues me pueden sacar de aprietos rápidamente. Los espero en el próximo video. Gracias.